¿Y qué ocurre con Druckenmiller? Que lanza un aviso. Lanza un aviso a navegantes, uno, por los cambios que ha hecho en su cartera y dos, por lo que dice sobre Joe Biden y la administración de Estados Unidos. Y que un gran gurú de los mercados nos esté diciendo todo esto, a nosotros inversores nos tiene que poner como alerta. ¿Qué ocurre? Que luego ha salido. Es el aviso de Druckenmiller. Salgo de Nvidia, salgo de Amazon, salgo de otras compañías tecnológicas que después vamos a ver. ¿Por qué está haciendo esto Druckenmiller? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Hay algo importante que tenemos que comentar esta semana, que no podemos dejar de lado en ningún caso. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Para empezar este programa. Porque siempre que habla Stanley Druckenmiller, que fue el número 2 de George Soros, uno de los inversores más potentes del mundo, y Druckenmiller lo ha demostrado a lo largo de la historia y ya se encuentra como top 3 dentro de la inversión, siempre que habla es de interés. ¿Y qué ocurre con Druckenmiller? Que lanza un aviso. Lanza un aviso a navegantes, uno, por los cambios que ha hecho en su cartera y dos, por lo que dice sobre Joe Biden y la administración de Estados Unidos. Que se ha despachado, a gusto no, lo siguiente diciendo, les pondría un suspenso por la gestión económica y por el endeudamiento importante que están teniendo. Druckenmiller nos apunta a esa dirección y que un gran gurú de los mercados nos esté diciendo todo esto, a nosotros inversores nos tiene que poner como alerta. Y esto como punto de partida. ¿Qué ocurre con Druckenmiller partiendo de la base en esta primera fase analítica, antes de después hablar de hipotecas y de inmobiliario y de vivienda? Druckenmiller lo que ocurre es que hace unos años, un par de años, entró en Nvidia. Que Nvidia es el líder de semiconductores a día de hoy, de fabricantes de chips de nueva generación por el furor de la inteligencia artificial, durante toda esta. Nvidia, Druckenmiller la vio súper interesante en su momento y se llevó entre un 200-300% de rentabilidad por todo el rally positivo que había. De hecho, en la entrevista, lo que comenta Druckenmiller en esta charla que tuvo en la CNBC es: yo seguí dentro de Nvidia durante mucho tiempo porque fue el furor de ChatGPT y dije, ojo, porque Nvidia va a tener un recorrido muy alto. Las estrategias de Druckenmiller siempre han sido muy llamativas y muy interesantes. Druckenmiller fue, en los años 90, uno de los que diseñó la estrategia contra la libra que tanto éxito tuvo en el hedge fund de George Soros. Por tanto, cualquier tipo de movimiento siempre es tomado con atención y con bastante interés por parte del mundo inversor, como he dicho antes, y también del resto de economistas. Ahora Druckenmiller, volviendo al hilo, lo que comenta es que Nvidia cree que se acabó la historia. Dice que es momento de vender, que está valorada a múltiplos muy altos y que no es el momento de estar de Nvidia. Lo que dice esto, y además lo veis aquí en esta noticia de Bolsamanía, que recoge todas estas declaraciones. Y dice, recortamos esa y muchas otras posiciones que luego a lo largo del vídeo os voy a decir qué posiciones ha recortado Druckenmiller y cuáles ha añadido, es decir, en qué empresas nuevas ha entrado. Pero dice, recortamos esas y otras posiciones a finales de marzo. Solo necesito un descanso. Hemos tenido una racha increíble. Mucho de lo que reconocimos ahora ha sido reconocido por el mercado. Es decir, aquí estamos sacando pecho y todo va en auge. Dice, ni siquiera sabía cómo escribirlo. Lo compré, luego un mes después apareció ChatGPT en relación a Nvidia. Incluso un tipo mayor como yo podía entender lo que eso significaba. Así que aumenté la posición sustancialmente. ¿Pero qué ocurre? Que luego ha salido. Es el aviso de Druckenmiller. Salgo de Nvidia, salgo de Amazon, salgo de otras compañías tecnológicas que después vamos a ver. ¿Por qué está haciendo esto Druckenmiller? Pues porque considera que la situación de las valoraciones está llegando a un punto cada vez más extremo y que, al igual que ocurría con Warren Buffett y que se encuentra en un momento potente de liquidez, el oráculo de Omaha, señor Buffett, pues Druckenmiller va en esa misma línea. No veo mucho que comprar en tecnológicas y en algunos sectores. ¿Dónde me estoy yendo?
donde creo que sí que hay valor. ¿Y por qué tengo un volumen de liquidez mayor al habitual? Creo que vendrán oportunidades. Ese es parte del aviso de lo que dice. Aunque ya está poniendo el ojo en muchos. Vamos a escuchar parte de lo que decía Druckenmiller en esta entrevista con la CNBC, sobre todo en referencia, porque otra de las advertencias que hace es a la administración de Estados Unidos. Ya os digo que iremos a su cartera, a las nuevas posiciones y a las que ha cerrado. Las principales. Iremos a su cartera. Pero vamos a ver qué dice de la administración de Estados Unidos, porque lo que considera es que se está llevando un mal camino. Y de hecho, dice, hay que suspenderlos. Vamos a escuchar por qué. Este pequeño fragmento que comenta Druckenmiller. It's another, I think, issue of things are going well and then we totally overspent in terms of fiscal. Bidenomics. If I was a professor, I'd give him an F. It's another, I think, issue of things are going well and then we totally overspent in terms of fiscal. Bidenomics. Bueno, ya veis lo que dice aquí. Druckenmiller, Druckenmiller, son sus palabras. Es uno de los analistas que mejor implementan la macro a la hora de invertir. Y luego vamos a ver las oportunidades. Esto no se trata de miedo, que sé que va a haber muchos comentarios de ¡ay, el miedo! ¿Qué miedo está metiendo Druckenmiller y cómo lo está relatando? No, lo que dice Druckenmiller es yo me espero porque yo quiero tener grandes rentabilidades. Y de hecho estoy moviendo mi cartera a lugares donde creo que puedo encontrar rendimientos importantes. Con lo cual el tono que tenemos que interpretar desde nuestro lado es positivo, no negativo. Pero lo que está comentando es, con respecto al conjunto de las políticas económicas de Estados Unidos, es lo que extraía aquí en esta información Zero Hedge. Este es el párrafo de lo que comenta con respecto a la política estadounidense en temas económicos. Druckenmiller dice, si yo fuera profesor, lo habéis escuchado, les pondría un suspenso, les pondría una F, en Estados Unidos F es suspendería. Básicamente diagnosticaron mal el COVID y pensaron que íbamos a entrar en una depresión. La Fed también lo hizo y me preocupé por ello en los primeros días, porque la Reserva Federal fue en esa misma línea. Dice, la Fed finalmente pivotó, más vale tarde que nunca, y el Tesoro sigue actuando como si estuviéramos en una depresión. Por tanto, la Fed va por un lado y el Tesoro va por otro. Esta es otra de las advertencias que lanza y otro de los mensajes negativos que, con respecto a la administración Biden, que comenta Druckenmiller. Es interesante porque he estudiado la Gran Depresión, dice, y tenías un sector privado paralizado por la deuda, básicamente sin nuevas ideas. Así que las políticas intervencionistas eran necesarias y fueron eficaces en ese momento. El sector privado no podría ser más diferente hoy de lo que era la Gran Depresión. Sus balances están bien. Dice, ojo, los balances del sector privado están bien, están saneados. Y se pregunta, ¿has visto alguna vez ideas más innovadoras que el sector privado pueda aprovechar? Ahora tienes la blockchain, tienes la inteligencia artificial, tienes todo este espectro. Dice, lo único que tenía que hacer el gobierno era apartarse de su camino y dejarles innovar. Y en lugar de eso, han gastado, y mi nuevo temor ahora es que el gasto, y con los tipos de interés resultantes, con lo que se ha generado por la parte de la deuda, van a desplazar parte de la innovación, que si no se habría desarrollado. Entonces dice, la culpa es del Tesoro, y la culpa es de que el Tesoro y la Fed no se hayan puesto de acuerdo. Y esto no es positivo para la innovación. Es una piedra en el camino, es un obstáculo. Eso es lo que nos está diciendo Druckenmiller directamente. No es una cuestión de miedos, es una cuestión de sus declaraciones y de por qué él cree que se podrían haber hecho mejor las cosas. Y en temas de generación de rentabilidad futuro, sobre todo en el espacio tecnológico, habría una ventana gigantesca para captar rentabilidades. Y te lo dice alguien que ha sacado más de un 200% de rentabilidad con Nvidia, que ha sido su principal posición de su cartera en estos últimos años y que ahora ha cerrado. Decisión suya. Pero vamos a ir más allá. ¿Cuáles son los cambios en la cartera de Stanley Druckenmiller? ¿Qué es lo que ha hecho exactamente con sus posiciones en estos momentos? Pues según compartía por aquí nuestro querido amigo Albert Millán, que es el director de research de Los Locos de Wall Street, y que le mando un abrazo, que le vamos a tener pronto en el canal, y compartía el paper de lo que ha hecho en concreto Druckenmiller, donde ha aumentado posiciones, las nuevas posiciones que toma en su cartera y donde ha cerrado directamente, ha dicho paro de invertir. En Nvidia ya salió hace tiempo, pero ¿qué otras compañías? Dice, no las toco ni con un palo. Es decir, ya he obtenido lo que quería obtener en estas compañías, vamos a decirlo así. Bien, pues llama la atención que ha reducido posiciones en Alibaba, en Amazon, entre otras, y en Alphabet, compañías tecnológicas. Es decir, que el sector tecnológico, dependiendo en qué áreas, dice, no lo veo. En Microsoft sí que amplía posiciones, que lo vemos aquí.
en Microsoft sí que ha dicho, oye, creo que es momento de seguir generando más rentabilidades. Pero nos olvidamos de Alibaba, de Amazon y de Google, entre otras. Y aquí veis otras más, que tenemos de... Y ahí veis dónde incrementa también en UBS, banco de inversión, bueno, muchas compañías que ya estaba posicionado, que podéis cotejar su cartera cómo estaba en ese momento y cómo, pues ahora, y ahí lo veis, amplía posicionamiento. Stanley Druckenmiller. ¿Y dónde invierte? Pues ojo, porque ha tomado posiciones importantes en mineras de oro y en otras compañías del sector. Siempre hay que mirar estas empresas de referencia, no todas van a tener un éxito, pero decir, oye, donde ha puesto la lupa Druckenmiller, igual a nivel inversor me puede servir, o puede servir a la audiencia. Esto como título informativo, dentro del análisis que estamos comentando. Y dentro de esas posiciones, la principal, donde ha metido más pasta a saco, es en Barrick Gold. Lo veis aquí, según la última carta de su hedge fund a los inversores. Barrick Gold, la principal posición dentro de las nuevas que ha incorporado a cartera. Barrick Gold. Segunda, Flextronics. Flextronics es otra compañía donde entra. Y tercera, Zoom Info Communications. Estas son las tres principales posiciones nuevas que toma Druckenmiller, pero hay otras muchas que veis ahí en pantalla, como son Wardo Parker, Pure Storage, Newmont Mining, otra minera, Arista, Bora Allen Hamilton, Nutamix, el ETF de la Banca Regional de Estados Unidos, lo tenéis aquí, el KRE, el ETF de la Banca Regional de Estados Unidos. Ojo, porque dice, igual puede estar muy penalizado, después de la situación que vimos en marzo del año pasado y con los temores que todavía merodean en la banca regional estadounidense. Pues Druckenmiller dice, oye, yo igual puedo pescar en río revuelto. Es una posición, según el grueso de su cartera, a día de hoy bastante tacto. Es interesante que apueste por la banca regional de Estados Unidos. Y luego en Charles Schwab, que precisamente es un banco estadounidense que se vio envuelto en muchas dudas cuando se produjo la crisis de Silicon Valley Bank, de Signature Bank y todo este tormento en 2023. Pero Charles Schwab quizá pudiera haber pasado lo peor según Druckenmiller y pudiera haber oportunidades dentro del banco. A él le gusta pescar, ¿no? En lo que está infravalorado, en lo que, conjugando la macro o parte de la macro con la parte fundamental y decir, oye, aquí me puedo imponer de manera... En cuanto a petroleras destacadas que dice Spaz si lleva, no tiene petroleras destacadas. Warren Buffett sí apuesta por petroleras, ha incrementado posiciones por petroleras, pero muy llamativo porque está en sector minero de metales, preciosos y no preciosos, caso de Barrick Gold y caso de Newmont Mining Corporation. Estas dos mineras que, oye, posición, sobre todo Barrick Gold, muy importante posicionamiento de Druckenmiller. Entonces, todo lo que dice, todos los avisos que lanza, todas las opiniones siempre son interesantes, porque nos dan pistas o por lo menos nos ayuda a ver con qué información jugamos. Por cierto, Rubmec, muchas gracias por suscribirte, por seguir el canal. Os invito a los que lo veáis desde YouTube también a que dejáis vuestro like, inciso, que os suscribáis al canal y que comentéis qué os parece estas apuestas de Druckenmiller. Dejádmelo ahí abajo en comentarios, que siempre lo agradezco, y en directo también decídmelo por aquí, que lo agradezco. Pero quitando este inciso de recordatorio de suscribirse, gente que le gusta el canal se le olvida hacerlo, lo recuerdo por eso. Más cosas que comenta, ¿no? Ojo, porque a mí me ha llamado mucho la atención que Druckenmiller, una de las apuestas que está viendo de cara al largo plazo es Argentina. De esto lo habéis visto seguramente en los últimos días. De hecho, Juan Ramón Rayo hace poco publicó un vídeo diciendo Druckenmiller se centra en Argentina, pero lo vamos a escuchar exactamente porque es muy llamativo. Elogia a Javier Milei, a su administración, dice que no hay nadie más capitalista que Milei ahora mismo liderando un gobierno de un país, que es el capitalista entre los capitalistas, y que los cambios a futuro que puede hacer Argentina pueden ser positivos a la hora de posicionarse. Así que vamos a escucharlo directamente, qué dice Druckenmiller, y lo vamos a comentar ahora. Javier. It's in Argentina, of all places. Javier Milei, it's going to be an interesting experiment. This is a highly, highly intelligent leader who was taught in the School of Austrian Economics. And it's funny because the last time I was on, we talked about entitlements. What would I do? He cut Social Security 35% after he came to office. They've gone from a primary deficit of like 4 or 5%
to a 3% surplus. They've taken a massive hit in GDP, basically a depression for a quarter, and his approval rating has not gone down. In addition to being highly intelligent and knowing economics, he's a showman, and so far he's been able to maintain the streak because they like the showman part. And I think he's got a real shot, and I'm not only invested in Argentina. By the way, do you want to hear how I invested in Argentina? It's a funny story. I wasn't at Davos, but I saw the speech in Davos, and it was about 1 o'clock in the afternoon in my office. I dialed up Perplexity and I said, give me the 5 most liquid ADRs in Argentina. It gave me enough of a description that I followed the old Soros rule, invest and then investigate. I bought all of them. We did some work on them. Invirtió en todos los ADRs de Argentina después de escuchar el discurso de Davos en so far diferido. it's been great, but we'll see. I don't know how much time the populace is going to give this guy, but so far his popularity is maintained. And Elon Musk tweeting about him. He met with him, I guess, yesterday, and then tweeted out, I recommend investing in Argentina. I know you met with him as well. Elon Musk también iba en esa línea. I heard De from you apostar that por this Argentina, was just como so, decís por el chat también, you were efectivamente. so impressed Ese es el posicionamiento that claro. you wanted to tell your friends about this guy. he's Digamos que este es el grueso de lo que dice, y de hecho Elon Musk también decía exactamente, o se hacía eco de esta entrevista de Druckenmiller, como diciendo, oye, yo estoy en esta misma línea. Dice, Javier Milei, pese a todas las medidas que está tomando, no está bajando en índice de popularidad, está acometiendo reformas que son muy duras, pero que quizá puedan hacer que su déficit se reduzca. Puede ser interesante el aperturismo y liberalismo que puede tener. Entonces, en términos económicos, sin entrar en la parte social, que no voy a entrar a juzgar porque no me corresponde, esto que le corresponda a los analistas políticos, a mí me corresponde exclusivamente hacer análisis de mercados y información bursátil y económica, y centrándome escrupulosamente en esto, básicamente la mayoría de los inversores importantes están diciendo, oye, Argentina lo veo con interés por estas razones. Es decir, que, dice, invertí en todos los ADRs. Primero invertí y luego los voy a investigar para ver en los que cierro posiciones o los que sigo. Esa básicamente dice que es la regla de Soros, que primero hace invertir y luego investiga para ver cómo está la historia y con cuáles de todos los activos se queda. Muy interesante esta visión de Druckenmiller, que al final va al hilo un poco del esquema global que está viendo. Un Estados Unidos con más dudas y una apuesta por unos modelos que a futuro quieran centrarse más en un liberalismo. Recordemos que Milei es teóricamente, luego veremos cómo gobierna, ¿no? Que ya sabemos que también en muchas causas tiene un enfoque muy conservador y poco liberal, pero en lo que es lo económico siempre ha ahondado hacia un liberalismo más profundo. Y con ese contexto, a los empresarios les gusta y a las grandes compañías y a los grandes inversores. Entonces, Druckenmiller, como gran inversor que es, dice, yo me voy a posicionar ya porque de cara a futuro la posible pérdida es más baja y la capacidad de ganancia pues es muy importante en relación al binomio rentabilidad-riesgo. Bueno, pues ese es el posicionamiento que tiene con respecto a todo esto, en contraposición de la política que está, como digo, adoptando Estados Unidos. Que ni Joe Biden ni Donald Trump están arreglando o han arreglado el tema de la deuda. Donald Trump también incrementó, también aumentó el déficit, y lo que está haciendo Argentina, en este caso, por ejemplo, es ir en contra de ese déficit, tratar de tener superávit constante. Y eso es algo a lo que Druckenmiller le gusta, le atrae y le apetece ver estos impulsos para seguir generando más posiciones en su cartera de países como estos o de regiones. Muy importante todo esto en un contexto en el que dice, no me gusta nada el camino que está teniendo Estados Unidos con la deuda, el Tesoro la está liando pardísima, y con eso, y ese aviso que ha lanzado, es muy parecido a lo que nos han dicho otros grandes analistas o otros grandes inversores. Acordaos que lo comentamos el otro día, los niveles de liquidez en los que se encuentra actualmente Berkshire Hathaway, el holding de inversión de Warren Buffett. Es decir, Warren Buffett también dice, oye,
veo muy caro esto, me voy a esperar, quizá vengan oportunidades a futuro y de momento pues quieto parado, ¿no? Con algunas valoraciones y con el peso que están teniendo muchas compañías dentro del mercado norteamericano. Teniendo en cuenta todo esto, no es que Druckenmiller esté en unas posiciones de liquidez tan sumamente amplias como sí Berkshire Hathaway, pero sí que Druckenmiller dice, oye, hay sectores que se han sobrecalentado mucho, que pesan mucho dentro de la cotización de los índices y que esto no puede ser. Yo me voy donde creo que sí puede ser, caso de las mineras de oro, caso de las mineras de metales, ¿no? Pues va en contraposición con el contexto que nos dibujan desde las instituciones. Y Warren Buffett también dice, oye, esto no me gusta. Ahí están de acuerdo los dos. Ahí están yendo bastante en sintonía los dos. Y observad también cómo Albert Edwards es aún más catastrofista. Yo no estoy de acuerdo con esta tesis a día de hoy de Albert Edwards, que lanza un aviso como diciendo va a venir una hecatombe ultra mayúscula en la economía en general, ¿no? En la economía de Estados Unidos, y ya no solo en la economía de Estados Unidos, sino en el mercado. Hace unos meses, Albert Edwards, que para ponernos en contexto es el estratega jefe de Société Générale, uno de los bancos de inversión más importantes de Francia, decía que estábamos gestando una burbuja que estaba a punto de estallar. El apunto se va trasladando en el tiempo. ¿Qué ocurre? Que él se asienta en los análisis que hizo en 2005 diciendo que lo que tenemos en el horizonte es algo parecido a 2008. Yo ahí no estoy de acuerdo. Esta es opinión personal. Yo os traslado la información de lo que dice Edwards y analizo lo que comenta él. Pero mi opinión personal no va a que caminamos a un 2008. De momento no vamos a ese tipo de crisis, en el caso de que venga una. Que ya os digo que debería haber venido ya en el pasado, ¿no? En 2023 debería haber aparecido y se ha postergado precisamente por lo que dice Druckenmiller, por las emisiones de deuda por parte del Tesoro. Pero dicho esto, lo que él dice es: yo en 2005-2006 avisé de que se estaba gestando una burbuja inmobiliaria tremenda, que iba a pinchar, que estábamos cometiendo excesos. Y lo que digo ahora, en 2023, lo decía a finales de 2023 y 2024 es, vamos por ese mismo camino. Estamos creando una burbuja gigantesca que está a punto de estallar. Y dice, yo ya incluso en el colegio mis profesores me decían, quítate de encima porque me avisas de las cosas que no me gustan, cosas que luego terminaban pasando. Eso comenta a lo largo de todo el informe, que me lo he podido leer en detalle. Y aquí os extraigo algunas citas puntuales de ese informe. Dice, desgraciadamente la tendencia a optimismo es tal que hay poco espacio para los inconformistas en el sector financiero. Y él dice, yo soy un inconformista y no estoy de acuerdo con todo esto. Comenta, tuve suerte de que mi empresa actual y la anterior asumieran el riesgo, pero incluso ellos se habrían echado atrás si hubieran visto mis informes con comentarios que suponían un incordio. Eso sí, piensa que la historia puede volver a repetirse. Y es más, dice, los spreads de crédito de bonos basura están empezando a disparar. Es un argumento que utiliza Edwards. Que ya os digo que yo no hago esa lectura, pero lo hace. No es la mía personal. Dice, los spreads de crédito de los bonos basura se están disparando y esto es un aviso a navegantes y que puede ser negativo. Punto número 1. Punto número 2. Además de eso, el empleo está empezando a crecer lentamente. Ya no solo la tasa de paro, dice, bueno, tal, pero la temporalidad, las solicitudes iniciales de desempleo quizá puedan empezar a repuntar, las JOLTS se están empezando a caer, es decir, las ofertas laborales en Estados Unidos están descendiendo al peor nivel desde el 2021 y todo esto para él son síntomas de que puede venir algo negativo. ¿Y por qué digo esto de Edwards? Que es muy permabajista, las cosas como son, porque va al hilo de Warren Buffett diciendo, me espero, y va al hilo de Druckenmiller diciendo, hay sectores calentados. Si os dais cuenta, muchos economistas y analistas de Estados Unidos van en esta sintonía de, no me creo esto de cara al largo plazo. Prefiero esperarme y ver oportunidades donde las haya en sectores punteros, o bien me voy a sectores que no son tan punteros, pero que puedo tener grandes rentabilidades, como es el caso de las mineras, según Druckenmiller. Entonces van un poco por esta misma línea y el contexto nos invita a esto. Observar las nuevas peticiones iniciales de desempleo que hemos tenido esta semana en Estados Unidos, 231.000 frente a 212.000 previstas y 209.000 anteriores. ¿Esto quiere decir que ya está aquí el repunte de desempleo? No, lo que quiere decir es que hay que vigilar las próximas semanas. Estamos en meses favorables para la creación de empleo y el hecho de que haya un paro semanal o solicitud de paro semanal más fuerte de lo que cabría esperarse en las últimas 2 semanas es para decir, vamos a ver qué ocurre. Puede suavizarse y de hecho debería suavizarse. Esta ya sí es mi opinión personal. Yo creo que debería suavizarse. Pienso que mientras tengamos 230, 220.000 solicitudes iniciales de desempleo en Estados Unidos, hay cierta comodidad. Y si las renovaciones de los subsidios
permanecen medianamente estables también. Por tanto, el argumento a corto plazo de Edwards no valdría nada. El argumento a largo plazo, de lo que dice Druckenmiller y Warren Buffett, sí, porque ellos lo que dicen es nosotros apostamos de largo plazo y ahora todo está más caro. Eso ligado a mercado. Y pensando en largo plazo, y pensando en hacer market time y decir, oye, quiero comprar esto a un precio decente. No sé si me explico, pero espero que se me entienda toda esta parte. Pero en resumen, lo que vemos es una complacencia fuerte en el mercado que va a continuar y que parece que puede continuar. Unos analistas en Estados Unidos que en gran medida dicen no va a haber aterrizaje como mucho suave, no viene recesión, no vemos nada, no hay riesgos de cola. El único apunte que hay y las búsquedas máximas son de estanflación, pero ya no se busca crisis económica. Algo que deberíamos tener presente todavía, porque nada ha cambiado de fondo y los tipos están muy altos. Y unos grandes inversores de apuesta de largo plazo que ven el entorno poco creíble y caro. Y ese es el contexto que vemos y que, bueno, pues hay que seguir con mucha atención. Espero que os haya gustado esta parte del análisis. Los que lo veis aquí en directo, por supuesto, los que lo veáis en diferido también, agradezco que lo apoyéis, que de esta información en análisis, que dejéis vuestro comentario, vuestro like y vuestra suscripción en YouTube. Aquí en directo también tenéis ahí el recordatorio, suscribiros al canal y que, bueno, pues que os unáis a mi comunidad de Discord para estar en contacto y tener información en tiempo real sobre la economía y los mercados siempre es interesante, así que uníos en mi canal de Discord, que siempre comparto información en tiempo real, gráficos, análisis, debates con vosotros, os digo las parrillas de aquí de los directos, y además de todo esto, pues que para uniros, lo único que tenéis que hacer es pincháis en el enlace que os ha pasado Chris por el chat y si estáis en YouTube, pues en la descripción del vídeo y en el comentario fijado tenéis el enlace a la comunidad de YouTube, de Discord, perdón. Así que nos vemos por ahí y lo dicho, atención con las próximas declaraciones de Druckenmiller y de Warren Buffett, que siempre nos dan mucha atención y mucho interés.